Buenas noches, hermanos. Aquí estamos en nuestro programa Q&A, pero creo que le vamos a llamar el rinconcito de la madre o el rinconcito del padre, no sé, algo por ahí. Pues nada, bienvenidos todos aquí con Fray Javier. Gracias por acompañarnos. Estamos, por lo tanto, en este programa de preguntas y respuestas, donde cada domingo en la tarde estaremos haciendo lo posible por llegar a ustedes un conocimiento más profundo de la fe y de esas inquietudes, aclararlas, y que la vivencia de la fe católica que todos tenemos pues sea una vivencia mucho más rica y profunda de la que tenemos. Así que este programa quiere ser de crecimiento espiritual para todos ustedes y para cada uno de nosotros también, por supuesto. Vamos a comenzar como siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de En misericordia. la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Ave María Purísima. De vida. Bien, hermanos, vamos a ponernos en sintonía con la palabra de Dios y vamos a hacer la lectura de este domingo del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dice Jesús: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Y esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, ese trocito que es el Evangelio de este domingo, la resurrección de Lázaro, es la oración de Jesús ante aquella tumba donde estaba su amigo, por el que había hace poco derramado las lágrimas, conmovido, viendo las lágrimas de su discípula e hija espiritual María de Betania y también de los que le acompañaban. Por eso vamos a dar inicio a las preguntas en este domingo. No sé qué tengas que decir, Fray Javier. No, primero que todo, antes de comenzar con las preguntas, rapidito, quería agradecer a todos los que nos siguen acompañando durante este tiempo de cuarentena. Sigan haciéndolo, recuerden darle like, suscribirse y compartir. Recuerden que compartir es lo más importante. Nada, creo que podemos comenzar con la primera pregunta que teníamos para el día de hoy. Y es una pregunta que le hizo un niño, así que vamos a empezar. Es el mismo de la semana pasada, ¿no? Otro niño. Yo no sé si es el nene o la nena, no sé porque no me especifica, pero me imagino que puede ser el nene como puede ser la nena, así que no sé, cualquiera de los dos. Es hecha por un niño, así que no importa si fue el nene o fue la nena, la pudo haber hecho cualquiera de los dos. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos niños santos hay canonizados o beatificados? Yo les debo el número exacto, mire, eso escríbale al Papa que se lo conteste. Pero lo que sí sabemos es que son muchísimos los niños
que han alcanzado la santidad, muchísimos. Vamos hoy aquí a enumerar algunos, entre ellos, entre Fray Javier y yo hicimos una lista. Vamos a empezar por los antiguos. Vamos a empezar, por ejemplo, con Santa Inés, mártir. Su fiesta se celebra el 21 de enero, si no me equivoco. Mártir, a los 12 años, una niña ofrece su vida al Señor por no aceptar un matrimonio porque ella se había consagrado virginalmente a Cristo. Y nada, a los 13 años se entrega su vida como mártir. Ahí tenemos otra de la época romana, Santa Eulalia, en España. Ahí tenemos también en la ciudad de Alcalá de Henares, que son sus santos patrones, son dos niños, santos Justo y Pastor, que como ustedes ven, desde muy antiguos, siempre desde los inicios de la vida de la Iglesia, en la antigüedad, pues había el testimonio de niños santos, incluso llegan a ser patrones de diócesis enteras. Tenemos de esa época también, tenemos un acólito, que este niño, acólito es servidor del altar, o lo que conocemos acá como monaguillo. San Tarcisio, tenemos a San Tarcisio, porque los niños en la época de persecuciones llevaban muchas veces la comunión a los que estaban en la cárcel. ¿Por qué? Porque era más fácil evadir con un niño, pues meterse, colarse, y ellos después de la misa recibían la Eucaristía, la llevaban, y este niño, por defender la integridad del sacramento de la Eucaristía que llevaba para llevarlo a los presos, pues unos niños querían saber qué llevaba ahí y él no quería enseñarlo porque era la Eucaristía, y entonces muere víctima de aquella situación. Ahí tenemos otros niños, déjame ir aquí. Ahí tenemos, por ejemplo, a Santo Domingo del Valle, que es el patrón de los monaguillos, un santito también español, otro monaguillo. Por lo tanto, tenemos ejemplos de servidores del altar que han sido, pues, desde muy pequeñitos, también monaguillos. ¿Cuántos niños conozco que celebran misa en su casa y son niños? Y yo también celebré misa en la casa. Javier no, porque está viendo películas de Star Wars, pero yo celebraba misa. Creo que alguna vez lo hice. Ahí tenemos, por lo tanto, montones de niños. He visto recientemente fotos de niños que no pueden estar en la iglesia por esta situación de la pandemia que estamos viviendo, y se colocan sus ornamentos de monaguillos, de acólitos, y el padre está en la pantalla dando la misa, y ellos allí vestidos como si estuvieran acompañando al sacerdote. Pues mira, todo eso son los sentimientos de los niños santos, y eso viene del Espíritu Santo. Lo importante es descubrir cómo el Espíritu Santo trabaja su gracia en todo aquello que se le abre, no importa la edad, no importa la circunstancia. ¿Quién le dice a ese niño que se tiene que poner el ornamento para vivir la misa? Podía estar en un sofá mirando tranquilamente la misa, pero no, él la quiere servir, él quiere ser también en su casa acólito. Ha descubierto su vocación. Ahí tenemos otro caso un poquito ya más hacia la Edad Media, el caso de Santa Imelda o la Beata Imelda. Una niña, antes se dejaba muchas veces en los monasterios a niños para ser criados en los monasterios,
Y esta era una niña, no había hecho la primera comunión todavía, porque en la Edad Media se hacía muy tarde la primera comunión, pero ella tenía un ansia inmensa de recibir a Jesús. Y un día, estando con las monjas, era un convento de monjas dominicas, cuando el sacerdote levanta la hostia en el momento, ¿verdad?, de que presente este es el Cordero de Dios, una hostia sale del copón y se pone delante de la beata, de la niña Imelda. Y en ese momento el sacerdote entiende cuál es el deseo de Jesús, quiere que esa niña le reciba, y ella pues le recibe. El sacerdote baja del altar, le da la comunión que estaba suspendida en el aire, la coloca en la boca, y la niña queda en una profunda acción de gracias. Era su primera comunión. Las monjas terminan la misa, la dejan porque la ven tan recogida, pero pasa el tiempo y la niña no aparece. Van a buscarla a la iglesia y la encuentran allí. Había muerto en un abrazo de amor con Jesús en la Eucaristía. ¿Cuánta gente me ha escrito estos días llorando con lágrimas, expresándome su dolor por no recibir la Eucaristía? Pues miren, el día que tengamos la gracia de volver a recibir al Señor sacramentalmente, estoy seguro, yo espero que ustedes se me aguantan, pero que mucha gente va a sentir algo muy especial en su corazón. Santa Imelda para ella es su nacimiento al cielo. Ahí tenemos otro ejemplo de santidad. Y más reciente hacia nosotros, bueno, todavía en el siglo XVI, en plena colonización de México, hacia el 1527 a 1529, están los primeros santos de América, que fueron los santos mártires de Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan. Eran 3 niños indígenas que por defender su fe cristiana sufrieron el martirio y fueron pues canonizados. Hoy son santos. Más acerquita hacia nosotros, en el siglo XIX, tenemos por ejemplo a Santo Domingo Sabio, el famoso discípulo de San Juan Bosco, ese niño que un día no se sabía dónde estaba, y San Juan Bosco, que conocía la intensa vida eucarística y mariana de este joven, lo va a buscar a la iglesia, y detrás del altar, en éxtasis, suspendido en el aire, abrazado en amor a Jesús, y muere pues apenas con 14 años. Ahí tenemos también de esa generación a una Santa María Goretti en Italia, que de una familia pobre, y muere mártir de la pureza por no seguir los deseos pecaminosos de un joven de 19 años que la quería violar. Pues Santa María Goretti recibe 21 puñaladas en su cuerpo. Después la historia es hermosa, porque este joven va a la cárcel. La mamá de Santa María Goretti pues vive todos estos acontecimientos, pero tuvo la gracia la mamá de estar en la canonización de su hija. O sea, presencialmente estuvo en la canonización de su hija. Pero lo más hermoso, que ella, ya muy ancianita, trabajaba en la casa del cura, y entonces la noche de Navidad, Alessandro, que fue el asesino de la hija, había salido de la cárcel y fue a pedirle perdón a la mamá, y la mamá y él cenaron juntos esa Navidad, pero lo más hermoso, comulgaron juntos aquella Nochebuena. Qué mejor regalo de fe y de testimonio de lo que es el perdón cristiano y de las gracias que alcanzan los santos desde el cielo. También tenemos
ya más hacia nuestra época, ahí tenemos por ejemplo a San José Sánchez del Río, el niño cristero, principio del siglo XX, de eso les puedo hablar de Javier, que este niño pues... y para muchos tal vez lo puedan reconocer, porque es en la película de la Cristiada, o For Greater Glory, como se conoce en inglés, es el niño que aparece, ya que va acompañando a los cristeros durante toda la película, Joselito, y que al final precisamente manifiestan el martirio, cómo lo torturaban, pelándole la planta de los pies, sacándole la piel de la planta de los pies, y que esa escena no lo ponen tal cual, pero después a medida que se va en la escena de la película, cuando va caminando hacia el lugar donde lo van a ejecutar, se pueden ver las pisadas de sangre porque le pelaron toda la piel de la planta de los pies, y como él daba ese grito que yo creo que nos estremecía a todos mientras veíamos la película: Jesús, dame fuerza. Y es gracioso, me recuerdo que mi madre cuando vio la película después me comentaba: ay Dios mío, lo mucho que nosotros nos quejamos a veces. Y pues este santo pues nos recuerda esa fortaleza de los mártires, de poder dar la vida por el Señor a una tan temprana edad, y lo llevaron al lugar donde lo iban a fusilar, y aún, incluso delante de sus padres, le volvían a pedir que negara su fe, y él se mantenía firme, y pues como aparecía en la película, pues lo apuñalaron primero, y ya después pues le dieron un tiro para acabar ya definitivamente con su vida, y fue pues recientemente canonizado por el Papa Francisco. Bien, y sería un pecado mortal si no lo digo, porque después me cogen en Córdoba y es que no mencioné a San Pelagio. San Pelagio, yo lo tenía pendiente, decía, espérate, San Pelagio. Antes de pasar tenemos que mencionar a San Pelagio, que lo llevamos en el corazón. Porque San Pelagio, niño mártir, es el patrón del seminario de Córdoba, donde mi persona y los seminaristas que tenemos ahora, desde Padre Benjamín hasta todas estas nuevas generaciones, hemos estudiado allí bajo la protección de San Pelagio, niño mártir, como te suele decir en la canción. Era un niño, San Pelagio no era acólito ni nada, creo que su tío era obispo, pero era un niño cristiano, y pues tuvo la mala suerte, para decir así, de que el califa, que era el rey, por decir así, de los musulmanes, que Córdoba en este momento en España estaba bajo el dominio musulmán, y este califa se enamora de San Pelagio, literalmente lo puedo decir así, se enamora de este niño, pues tiene intenciones muy malas con él, incluso le hace acercamiento, pero San Pelagio, al igual que años después sería María Goretti, se negaría, pues San Pelagio también se niega perder su castidad por los caprichos de este califa. Entonces, y todo por el nombre por su fe y el amor que existe por el Señor. No es por solamente por conservarse, sino conservarse por mantenerse íntegro para el Señor y por amor al Señor, porque sabe que es un pecado. Y aunque eso lo lleve a las últimas consecuencias, donde pues San Pelagio pues fue descuartizado, lo partieron en 1000 cantitos, y después sus restos los catapultaron a Guadalquivir, que quedaba justo ahí al lado del palacio del califa, y ya luego los cristianos de la época pues lograron recuperar sus restos, y por este mismo valor que él tuvo de poder defender su castidad y por haber muerto allí en Córdoba, precisamente en el lugar de su martirio, se levanta hoy el seminario diocesano de San Pelagio en la ciudad de Córdoba, que lo recuerdo con mucho cariño, y desde aquí pues también mandamos nuestros saludos a todos los seminaristas, que también pues seguimos rezando por todos ellos. Pero fíjense, lo importante es ver cómo una de las características de la santidad es el grado heroico de virtud. O sea, siempre que se declara a alguien santo es porque ha llegado a un grado heroico de virtud. Y ahí lo vemos en estos niños que no temen
morir incluso mártires, no temen ofrendar su vida a Jesucristo como testimonio de fe en el Señor y de las virtudes, en estos casos, ¿verdad?, de él y de Santa María Goretti en específico, de la virtud de la pureza, de la virtud de la castidad. Bien, voy a terminar con... ¿Mencioné a Laura Vicuña? No. Esta es una santa chilena, argentina, porque es chilena de nacimiento, pero murió en Argentina, también discípula de los salesianos, de las escuelas de María Auxiliadora, las hijas de María Auxiliadora en Argentina, donde ella ofrece su vida por la conversión de su mamá, que vivía en pecado. Aquí lo interesante es cómo esta niña en las clases de catecismo se da cuenta de que su mamá vive en una situación de pecado. Eso que ahora, ¿verdad?, un poquito todo el mundo le pasa la mano, que no importa que tú estés conviviendo, no, eso es pecado. Eso es pecado. Eso se puede regularizar, eso se puede sacramentalizar, eso se puede poner en gracia de Dios. Pero su mamá estaba viviendo en concubinato con un hombre a la vez maltratante, borracho, que incluso trató de abusar de esta niña, pero ella, dándose cuenta de la situación moral de su madre, ofrece su vida por la conversión de su mamá. Y así, de hecho, cuando ella cae víctima de una enfermedad, porque hubo una epidemia en esa época, se enfermó gravemente, y cuando está en el momento de su agonía, le confiesa a su mamá que está contenta porque el Señor le aceptó lo que le había pedido, que morir ella para salvar a su madre, y de hecho su mamá abandonó a ese hombre y empezó a llevar una vida en la gracia de Dios. Así que fíjense hasta dónde llega el testimonio de los niños santos. Y termino con dos que son los más cercanos a nosotros en el tiempo y que muchos de ustedes conocen, que son los beatos, ya no beatos, ya son santos, Jacinta y Francisco. Francisco tenía, cuando muere, 9 añitos y Jacinta 7, así que muy pequeñitos. Pero sin embargo, estos no fueron mártires, fueron los videntes de la Virgen de Fátima con su prima Lucía, y la Virgen les había dicho que ellos iban a ir al cielo muy pronto, pero antes ambos tuvieron que ofrecer mucho por la conversión de los pecadores, por la Iglesia, por el Papa. Por lo tanto, nos muestra cómo los niños acogen esa gracia de Dios, y vemos cómo esto es una muestra nada más de niños santos. Así que exhortamos a todos esos niños, y ustedes, abuelitos y papás, léanle vida de los santos a sus hijos, porque eso estimula la fe y los niños absorben de esos testimonios muchas cosas que luego van a aplicar a su vida, sea adulta o sea ya desde la infancia. Así que les exhorto, papá, que hay vidas de santos, que se hagan de esas vidas de santos y que lean esas vidas para que sus hijos se nutran de cómo ellos también en situaciones concretas pueden llegar a alcanzar un amor heroico así. Sí, que tomen muy en serio también cuando vean que su hijo tiene ese deseo y esa inclinación, porque vemos que es posible que los niños sean tocados por la gracia y sientan ese amor por el Señor. Muchas veces hoy día, que si cuando un niño dice yo quiero ser sacerdote, nuestra mentalidad automática nos dice eso, cuando pase un par de años se le quitará. Pero papá y mamá, no sean por favor tú el primer obstáculo en esa tal vez esa futura vocación, o sencillamente en esa vida cristiana que está desde tan temprana edad germinando, sino que ayuda a tu hijo, y si también pues, ayúdate a ti mismo, anímate. Si tú ves a tu hijo que quiere ir a misa, que quiere servir, que quiere participar, pues mira, tal vez el Señor te está dando la gracia en un hijo para que tú tal vez te entregues un poquito más
ayudado de la mano de tu hijo. Entonces, tomar muy en serio que vemos en toda esta vida de todos estos niños santos que es posible ser santo, que la santidad no es solamente para los abuelitos, que participar de la misa no es para los sean grandes, sino que es real que un niño realmente puede sentir la presencia de Dios en su vida y entregarse totalmente. Recuerdo que incluso un sacerdote en el seminario nos decía que hoy día pues no se le cree que si un niño quiere ser sacerdote, y él nos decía, mira, yo sentí mi vocación a los 11 años y a los 11 años entré en el seminario menor, que tal vez aquí en Puerto Rico no hay seminario menor, pero en España sí hay seminarios menores donde desde muy tempranas edades se van formando a esos niños que sienten esa inquietud, inclinación hacia entregarse al sacerdocio, y se lo toman muy en serio debido a esto, que podemos ver de niños y niñas que han llegado a la santidad. Por eso cuando pensemos en la santidad, no pensemos solamente que es para los mayores, sino que se puede desde muy niño. Y si quiere pasamos ya a la otra pregunta que teníamos en mente contestar. Si esta ya tiene un adulto, lo van a ver por la formulación. Pero ¿no? Que la 11. La 11, sí. Ok. Es una pregunta, voy a leerla muy con calma para que esta es de padre, esta es de padre, esta de usted, esta la contesta usted. Dice, cuando voy a orar, ¿cómo lo hago cuando voy a orar, como lo hago hacia la Trinidad? Si oro a Dios Espíritu Santo, ¿tengo que decir la Trinidad? ¿Cómo diferencio la oración a las tres diferentes personas y un solo Dios, sincero y reverente, dejando a uno de ellos afuera? ¿Qué se le pide? ¿Qué se le pide al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? O sea, si quiero amar más a la Virgen, es al Espíritu Santo, y pues entonces, ¿qué debo pedir a cada persona de la Trinidad? Los tres son uno, pues ¿cómo se ora? O sea, yo sé que también la pregunta podría estar, pero está un poco enredada, pero entendemos qué es lo que quiso decir, y por eso yo se la dejo a Padre. Miren, la pregunta parece muy complicada y a la vez es muy sencilla. Es muy sencilla. Es muy sencilla y tenemos que partir de unos presupuestos. Primero, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dice la Biblia, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Dios es amor. Por lo tanto, Dios amor es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las tres divinas personas viven constantemente en lo que se llama en teología una circunvalación de amor, es decir, se están mutuamente comunicando ese amor, que es lo que sella la unidad entre ellos. Por eso es que Dios es uno y no en tres dioses, sino que es un solo Dios en su unidad sustancial. Por eso son ya, ¿verdad? No me quiero meter para ahí, pero lo que quiero es que veamos cómo en Dios las tres divinas personas viven una constante circunvalación de amor. Ese Dios amor ha querido hacer morada en nosotros. Por lo tanto, Dios amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no están perdidos en una nube después de no sé dónde y por allá arriba. No. Está aquí. Somos templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo moran en nosotros. Y eso es lo que se llama la presencia de inhabitación. Habitan dentro de nosotros. Por lo tanto, el mismo San Pablo, cuando nos habla de oración, por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, va a decirnos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Porque claro, nuestras fuerzas humanas
aun cuando están sustentadas por la vida de la gracia, de la fe, de la esperanza, de la caridad, a veces pasa, pues aquí lo vemos un ejemplo, no sabemos cómo hacer en la oración, pero dice que el Espíritu gime en nosotros. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos, vamos a ponerlo así como una imagen, estoy usando la imagen, es como si nos absorbiera en esa circunvalación de amor con cada una de las divinas personas. De tal manera que todo creyente puede tener una relación personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahora, no podemos estar pensando que si estoy dirigiéndome al Padre, como que estoy arrinconando al Hijo y al Espíritu Santo. No. Estás en una circunvalación de amor, en un mismo movimiento y comunicación de amor entre las divinas personas. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo. Una vez una hija espiritual mía, hace muchos años, su vida espiritual la centra, la vive en la persona de Dios Padre. Y ella tiene una gran relación con la persona del Padre. Y me recuerdo que me decía, llorando una vez, me decía: ay Padre, yo no sé qué voy a hacer, porque yo voy al santuario y a rezarle al Señor que esté expuesto en el Santísimo, pero de momento acabo en el Padre. Y yo le dije: ¿y cuál es el problema? Pues Padre, que me olvidé del Señor y me puse con el Padre. No te olvidaste del Señor. El Señor te llevó al Padre. El Espíritu Santo te llevó al Padre. Por lo tanto, yo puedo en mi vida espiritual tener una relación con una de las divinas personas en específico, desarrollar, por ejemplo, un amor apasionado a Jesucristo, y eso quiere decir que no tenga amor al Padre y al Espíritu Santo. Todo en la vida espiritual es orgánico. El mismo Jesús nos va a llevar al Padre, el Padre y Jesús nos van a llevar al Espíritu Santo. Hay un despertar constante en la vida espiritual. Por eso en la vida espiritual no estamos ante, ¿verdad?, metidos en un cuadrado, ahí en un marco que no podemos. No. La vida espiritual es grande, es amplia. Y algunos me pueden decir: pero Padre, entonces, ¿y para colmo? ¿Y dónde meto la madre? O la devoción que tengo a tal santo. Mire, los santos, como la Santísima Virgen, pertenecen al misterio de Cristo y son parte del misterio de Cristo. Por la encarnación, Jesús, podemos decir, hace suya todo lo que luego va a ser la comunión de los santos. Y por eso, cuán importante es la liturgia como maestra de educación en la fe. Si ustedes se fijan, cuando el sacerdote dice en la misa: oremos, que a veces yo no sé qué es lo que la gente hace, pero oremos, está invitando a que nosotros internalicemos, ¿verdad?, nos metamos en Dios a orar, y entonces el sacerdote hace como una oración colectiva en los distintos momentos de la misa, y siempre fíjense que va a terminar: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siempre la oración cristiana es trinitaria. Toda oración cristiana siempre tiene como término al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo. Pero Padre, si yo le dirijo al Espíritu Santo, pues esa oración que tú diriges al Espíritu Santo va por Cristo al Padre.
Ah, pero es que si yo me centro en Jesús, pues por Cristo baja al Padre y el Espíritu Santo. O sea, volvemos, estamos en una circunvalación de amor. Aquí lo importante es saber que yo no estoy rompiendo a Dios. Miren, Papá Dios es mucho más que nuestra pobre mollejita de que tenemos por cerebro. O sea, Papá Dios es mucho más rico y constantemente, y eso es lo que han hecho los santos, dejarse sorprender por esa riqueza inagotable que llevamos dentro, que es la vida misma de la Trinidad. Por eso a mí me da pena personas que dicen, ay, no tienen buena vibra, o se ponen con ese lenguaje de New Age. Mira, aquí esto no es cuestión de vibras positivas o negativas, ese es un lenguaje que no es cristiano. El lenguaje cristiano es el lenguaje del amor. Y por lo tanto, lo que carga nuestra vida son relaciones personales con las tres divinas personas, que podemos desarrollarla en su conjunto, en su unidad, o específicamente a cada una de las personas divinas. Así que, ¿verdad? Y esto, que en teología se llama apropiación, ¿verdad? Se lo asignamos, por así decir, al santificador, que es el Espíritu Santo, pero siempre es el Padre y el Hijo quien en el Espíritu Santo nos santifican. O sea, no nos santifica solo el Espíritu Santo, no nos santifica solo Cristo, no nos santifica solo el Padre. Las tres divinas personas están siempre obrando, aunque asignamos a una de ellas realidades específicas. Por ejemplo, a Cristo le asignamos porque fue su realización toda la obra de la redención, pero la obra de la redención parte del Padre y la realiza Cristo en el Espíritu Santo. Así que aún la obra de la redención siempre la tenemos que ver en el conjunto del misterio de la Santísima Trinidad. Y esto también nos da otra vertiente, y es que por ahí, cuando decimos vamos a orar con fulano, con sutano, con otras religiones, no pensemos que estamos orando al mismo Dios. El Dios cristiano revelado por Jesucristo no es Alá, no es Buda, no es una energía impersonal, cósmica, pero esto tenemos que, a través de la liturgia, aprender también el arte de la oración. Es decir, imbuir nuestra vida de esa presencia trinitaria que es donde se mueve nuestra vida oracional como cristianos. No sé si no puedo añadir nada más. Ni me atrevería a hacerlo. Estas son cosas muy, ¿verdad? Brief, muy breves y muy porque para esto podríamos dar un curso, ¿no? Pero para que ustedes vean que la riqueza de la fe es lo que hace nuestra vida de oración. Por eso cuando conocemos nuestra fe a profundidad, oramos mejor, y oramos mejor haciendo nuestra más profunda nuestra fe. Sí, pero importante de no hacer de la vida espiritual un cuadriculado ahí bien encerrado, sino que en la tranquilidad de la misma libertad de los hijos de Dios, acercarnos con la confianza tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sin el escrúpulo de que si no me le dirigí, que si no, en la tranquilidad de que es un solo Dios, en tres personas, y se le está hablando al único Dios, aunque yo puedo personalmente hablar con cada una de las tres divinas personas individuales. Por eso en Schoenstatt, por ejemplo, nuestra alianza de amor, la Santísima Virgen no la nota en ella. En Schoenstatt, por ejemplo, llegó un momento en que hacemos alianza con Dios Padre, alianza con Cristo, alianza con el Espíritu Santo. Así que el misterio de la Trinidad es una riqueza inmensa. Lo importante, por lo menos, y que yo quiero con esta pregunta despertar en nosotros ese amor
y el conocimiento, porque es que mucha gente es más desconocimiento de cuál es el verdadero Dios de los cristianos. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto, como bien ha dicho el Padre Luis, aplica en nuestra oración personal, ¿verdad? Pero de una manera mucho más eminente, mucho más perfecta, también lo ha dicho el Padre, en la liturgia. Y cuando hablamos del término de liturgia, no solamente nos referimos a lo que es la misa, que también muchos de ustedes es lo que están más acostumbrados a participar, sino por liturgia también tendremos toda la celebración de los sacramentos y la celebración, por ejemplo, en el caso de los religiosos, que ahora también muchos de ustedes han podido acompañarnos, de lo que es la liturgia de las horas, las diferentes bendiciones que realizamos. Todo gira en este misterio trinitario, como bien el Padre comentó. Nos podemos dar cuenta más en la misa a la hora de finalizar todas las oraciones, siempre usa la fórmula trinitaria. Y esto viene muy bien para hacer el puente a la siguiente pregunta, que ahora se la dejo olvidar. Que en general la pregunta dice: ¿cuáles son las disposiciones para participar en la Santa Misa? ¿Verdad? Y la persona que hizo esta pregunta pues pone una serie de puntos, ¿verdad? Pero quisiera quedarme con la primera frase, ¿verdad? ¿Cuáles son las disposiciones? Y precisamente hay que tener en cuenta esta dinámica trinitaria a la hora de acercarnos a la misa, que es la que muchas veces nos puede faltar. Toda celebración litúrgica, y aunque descienda concretamente a la misa, que es lo que me está preguntando, toda celebración litúrgica va a tener siempre dos dimensiones. La principal va a ser el culto a Dios, va a ser la oración, la adoración que nosotros como pueblo santo de Dios, como hijos de Dios, en el Hijo por el Espíritu Santo, le rendimos a la Santísima Trinidad, al Padre y a toda la Santa, repito, la misma dinámica trinitaria. Pero también hay una segunda dimensión, que es la santificación nuestra, ¿verdad? Cómo nosotros nos vamos profundizando esa misma inhabitación que hay de nosotros en la Trinidad, que vive, habita en nosotros. A través de la misa nosotros nos vamos adentrando más en ese misterio trinitario. Y es una realidad porque a la hora de contemplar a los fieles en la misa dominical, uno nota como la gran mayoría de los fieles no van conectados en esta onda o en esta dimensión. Muchas veces nos quedamos tal vez en la primera dimensión, de la de dar el culto a Dios, de ir a hacer unas oraciones para Dios, o quedarnos solamente en el ámbito de cumplir un precepto, o porque tengo que ir a misa los domingos, ¿verdad? Solamente lo dejamos en ese primer ámbito de hacia Dios. Y se nos olvida precisamente la otra dimensión, que es el beneficio que nosotros recibimos en la Santa Misa, participando. Todo el pueblo participa, contestando, cantando. Se nos instruye también por la predicación, pero más aún son todas esas gracias que podemos recibir en la misa y tal vez por no tener las debidas disposiciones las dejamos perder. Por eso queremos, ¿verdad? También para mí intervendrá de vez en cuando, contestar a esta pregunta, porque aunque tal vez ahora no estemos ustedes no están yendo a misa presencial físicamente, pero muchos nos están siguiendo o deberían estar siguiéndonos por lo menos los domingos en la misa dominical, aunque sea a través de ya sea de Facebook o de YouTube, en cualquier misa, no solamente la nuestra, sino cualquier otra misa. Y estas mismas disposiciones podemos ir poniéndolas ahora en práctica cada vez que vayamos a misa. Sí, aprovecho que tocaste el tema de la adoración a Dios, ¿verdad? Porque a veces pensamos que la liturgia la hacemos nosotros, como si nosotros fuéramos los protagonistas. No. Nosotros no somos los protagonistas, el protagonista es Dios. Nosotros nos dirigimos hacia Dios. Y aquí aprovecho porque es una de las preguntas, ¿verdad?, que una persona hizo
que dice que nosotros le estamos dando la espalda al pueblo cuando celebramos mirando hacia el altar en el santuario. En primer lugar, porque la disposición del altar está así. ¿Pero por qué está así? No porque es un capricho de los esclavos de la Eucaristía de María Virgen, sino porque toda la liturgia, incluso está en las rúbricas del misal, de la misa, es que el pueblo y el sacerdote se dirigen a Dios. Por lo tanto, yo no le estoy dando la espalda al pueblo, ni el pueblo me está dando a mí la espalda, o el que está en el banco le está dando la espalda al otro. No, es que todos en la iglesia nos dirigimos hacia Dios. Incluso cuando yo estoy celebrando de cara hacia el pueblo, por así decir, como dice la gente, yo no estoy celebrando de cara al pueblo. Se supone que el sacerdote está celebrando de cara a Dios. Así que la configuración, incluso en ese sentido del altar dirigido hacia Dios, y esto lo explicó muy bien el Papa Benedicto XVI, que era un gran maestro de liturgia, como nosotros no estamos dándole la espalda a nadie, ni ustedes que están en el banco de atrás le están dando los de al frente la espalda a ustedes, ni si usted tiene a alguien atrás le está dando a usted la espalda, no. Todos estamos dirigidos, mirando hacia Dios. De hecho, en la estructura, en la configuración de las iglesias, si ustedes, por ejemplo, en estas iglesias antiguas, el ábside, que era donde estaba el presbiterio, era porque ahí todo el mundo estaba mirando hacia Dios. Y esa era la razón de los retablos. Los retablos eran esa gran, donde estaban llenos de santos, de ángeles. ¿Por qué? Porque manifestaban sensiblemente, ¿verdad?, la gloria de Dios. Entonces, como toda la iglesia es una iglesia que se dirige a la glorificación de la Trinidad. Por eso, cuando la primera disposición que tenemos que tener al acercarnos a la misa es esta conciencia de adoración y de oración. No vamos a la misa para cantar, no vamos a la misa a escuchar al Padre que predica bien bonito, porque si venimos a ver, la esencia de nuestra celebración eucarística es precisamente el misterio eucarístico, no es la predicación del sacerdote, ¿verdad? Porque también muchas veces, incluso también los sacerdotes podemos pecar en un poco ese desbalance, donde le podemos dar demasiado énfasis a la liturgia de la palabra y predicar un montón, y después la plegaria eucarística se la papean bien rápido, y precisamente pues hacemos casi de nuestra liturgia un culto protestante. Entonces no, nosotros vamos a ir al encuentro del Señor y vamos a tener esa conciencia de adoración. Por eso cuando tú pienses, ¿a qué hora tengo que llevar? Pues tú no llegues un minuto antes, no llegues cuando está la canción de entrada o cuando ya el Padre está. ¿Por qué? Porque no es forma de tú poder conectarte en oración. O sea, tú no puedes improvisar. O sea, tú tienes que orar con tu mismo cuerpo, pero para que tu cuerpo entre en oración, tú tienes que forzarlo a que entre en esa oración. No es solamente por quedarte parado ahí en la misa, vas a entrar en esa dinámica. Y lo importante es que hay tantas gracias que el Señor nos quiere dar en la Santa Misa. No solamente la gracia mayor de poder comulgarle, sino infinitas muchas gracias. Y no solamente en la misa, sino pensemos, por ejemplo, a la hora de la confesión, por ejemplo, de la unción de los enfermos. O sea, cómo también hay que entrar en ese ámbito de oración y de encuentro con el Señor. Que no es solamente ir allí a pararme, sino que mi participación activa precisamente no consiste en que si me toca leer la lectura o si me toca cantar en el coro, sino que mi participación activa es precisamente cómo yo me uno a esa oración que el sacerdote está presidiendo, que le toca por vocación presidir, dirigir la oración del pueblo. Yo tengo que unirme a esa oración, pero para yo poder tener ese encuentro íntimo con el Señor y no permitir que nada me distraiga de esa oración. O sea,
porque van a pasar muchísimas cosas durante la celebración, pero tenemos que ser celosos con ese tiempo. De hecho, me decía mi madre el otro día, me envió un mensaje de que estaba siguiendo una de nuestras misas y ella me estaba regañando porque el micrófono empezó a fallarnos y nosotros como que nos pusimos a buscar la forma de arreglarlo y mi madre me dice, pero tú no predicaste el otro día de que no dejes que nada te distraiga. Y es cierto, o sea, pueden pasar muchísimas cosas en la celebración litúrgica, incluso el que está a mi lado sentado en el banco o lo que sea, puede estar haciendo 20.000 cosas, pero nosotros tenemos que ser celosos a la hora de que vamos a adorar, vamos a entrar en oración con el Señor. Y haciendo énfasis en eso que dice Fray Javier, fíjense que estamos tan contaminados de protestantismo que pensamos que adoración, alabanza y adoración es un acto fuera de la misa. Es decir, pues, qué sé yo, cantar muchas canciones con feeling, sentir, ¿verdad? Que, miren, eso es el sentido principal de la misa, de la Santa Eucaristía. Es el acto verdadero de adoración al Padre. Por lo tanto, si yo quiero coger ese feeling, por así decir, me tengo que enchufar desde el principio al Espíritu Santo cuando yo voy para misa y tengo que tener una preparación primero remota, es decir, ya desde mi casa, saber hacia dónde voy, no ir allí colgando de nenes a quienes estoy dando manotazos o estoy pintándome todavía entrando a la iglesia. Eso no es lo importante. Yo tengo que tener una preparación remota para que mi conexión espiritual con el Señor sea fructuosa en la misa, alcance los frutos. Pero para eso yo tengo que tener una vivencia de oración desde mi hogar. Y ahora mismo ustedes que la están viviendo desde sus hogares, la celebración eucarística por la circunstancia en que estamos, se dan cuenta que yo no puedo estar en la sala viendo la celebración de la misa como cuando estoy viendo una película. ¿Por qué? Porque llega un momento, no pasan 2 minutos cuando estoy diciendo que aburrimiento y lo cambio. Porque no has entrado en que lo que dice Fray Javier, en espíritu de adoración, de alabanza. Así que... Y es muy bonito porque nos ha llegado a nosotros el testimonio de gente que nos ha escrito y nos han contado que aún estando en su casa, se visten con propiedad, se visten como si fueran para la misa, sobre todo los domingos, y están allí pendientes. Algunos están en sus santuarios hogares, otros, aunque lo están viendo desde el televisor de su casa, pero se cambian el chip. O sea, hay que hacer del chip de que la misa, vamos a otra cosa, vamos a ir al encuentro del Señor. Y aún en las casas, pues tenemos que procurar hacer ese cambio, porque en la casa ahora mismo estamos todos encerrados en nuestros hogares y lo hacemos todo. Tenemos que distinguir lo que es la misa de cuando voy a ver Netflix o cuando si son los jóvenes, ¿verdad? Jugar el PlayStation o el Xbox, ¿verdad? Tenemos que marcar la diferencia. Hay mucha gente, pues por ejemplo, uno de los medios, pues vestirse apropiado. Otros siguen la misa también y hacen todas las posturas, se ponen de pie, se persignan, se arrodillan al momento de la consagración. Son métodos que nos ayudan a nosotros a poder entrar en ese sentido de adoración. Y cuando llegue el momento de que este toque de queda termine, pues esto que podemos empezar a practicar en nuestros hogares, ponerlo en práctica, ¿verdad? Que la misa no se puede improvisar, sino tenemos que ir preparándola ya desde los hogares, ¿verdad? Y luego otra cosa que comentaba esta persona, de que cuál es el mejor momento, que si para atender el teléfono, de que si para ir a salir del baño, para ir a tomar agua. Mi madre no nos dejaba a nosotros salir ni al baño, ni a tomar agua, y había que apagarlo. Pues mira, eso que yo recibí de mi madre, que se lo agradezco, también lo transmito. O sea, en la misa no podemos entrar en esta dinámica de oración con el teléfono prendido. Para ir al baño, antes. Que si son niños, pues mira, se les permite una vez, pero tampoco nos acostumbremos a nuestros niños a que cuando se les antoje ir al baño, los niños se pueden educar también.
y luego a tomar agua. Ahí todo tiene su momento. Luego, por eso le decía que no dejes que nada te distraiga y toma las debidas medidas, como lo es ir al baño antes de la misa, como es apagar el teléfono, como es también pues, tomar agua si quieres tomar agua. Sí, y total, miren, es lo que hablábamos de la preparación remota a la misa. Esta es parte de esa preparación remota. O sea, yo voy a la misa, por eso es que no puedo llegar rajando la hora ahí en la raya para volverme a celebrar el misterio. Necesito un cierto tiempo. Y los niños, se lo digo porque también yo me hago eco de las palabras de Fray Gabriel, porque él la cantaba. Me hago eco de que también en mi casa éramos 6 muchachos y en casa no se faltaba misa. Y mami tenía que vestir a 6 muchachos y usted sabe que el marido es otro nene, que son 7, ¿sí? Porque hay que tener la ropa planchada y todo bien puesto. Y después nos sentábamos juntos y era que nosotros se moviera, porque el pellizco venía. O sea, que a veces también es que hemos dejado como que esto, educar en la fe, porque los niños observan cuán importante es para mí eso que llamamos la misa. Y por lo tanto, decirle al nene, no se toma, ay, pero miren, ¿cuánto dura una misa? Una hora que tú no tomes agua. Si tú has tomado antes y te has preparado, eso no es tiempo. Yo puedo entender que una persona que esté tomando diurético, pues por una cuestión de enfermedad, tenga que salir. Pero hay una excusa real. Pero lo otro es disciplina. Tenemos que disciplinar. Como estoy seguro que en tu trabajo no te dejan estar con el celular prendido, ni tú puedes ir al baño cuantas veces se te antoje. Te tienes que ajustar a una disciplina. Tienes tus tiempos. Pues así para la liturgia también. Y luego una otra disposición que nosotros podemos ir practicando desde nuestros hogares, que nos ayuda también a esta dinámica. Y yo creo que en nuestro tiempo es muy difícil, pero hay que ir entrenándonos, es el silencio. Nuestro mundo está acostumbrado al ruido. De hecho, ahora mismo nosotros en Puerto Rico, con el toque de queda, ahora a las 9 de la noche, un poquito antes, comienza un silencio que se nos es extraño, porque no estamos acostumbrados a que todo el mundo esté encerrado, no hayan carros en las calles. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al ruido. Y para entrar en esta dinámica de oración hay que hacer silencio. Y aquí me refiero a los laicos, como también si hay algún sacerdote o algún diácono o a los que son monaguillos, también me dirijo a ustedes, hay que hacer silencio. Y hay que hacer las voces interiores. Y esto se hace también antes. Si venimos con el ajetreo de la misa, que si vengo tarde, que si vengo corriendo, la mente no se calla. Entonces la mente hay que obligarla a hacer silencio. Por eso que desde ahora y en diferentes momentos que tengamos durante el día, durante la semana, proponernos hacer ejercicios de silencio. Vemos como constantemente los jóvenes ya no pueden estar en las calles caminando o guiando, ¿no? Tienen que tener los headphones o la radio puesta en el carro, ¿verdad? Casi como si la sociedad hoy día es casi alérgica al silencio, y el ruido se opone totalmente, es algo que se opone a entrar en el ámbito de oración. Para escuchar a Dios hay que hacer silencio. Y lo mismo en la misa. No podemos pretender entrar a celebrar la misa cuando por dentro lo que estamos cargados de ruido, o en el caso de los sacerdotes y los monaguillos, estamos en la sacristía hablando, dando cháchara, y después después de la nada queremos sencillamente como que ¡plup! Y entrar a la misa. El cuerpo humano no funciona así. El cuerpo humano no funciona así. Por eso, recuerden, conciencia de adoración, conciencia de oración en este misterio, y ayudarnos y tomarla y hacer práctica, esforzarnos por acostumbrarnos poco a poco a hacer silencio y a callar las voces que llevamos dentro. Ya se nos acabó el tiempo de esta noche.
Nos veremos el domingo que viene en este programa de Q&A, preguntas y respuestas, para un nuevo episodio. Recuerda que seguimos con nuestro horario normal de transmisiones, donde del lunes al jueves tendremos las charlas cuaresmales con el Padre Luis a las 6:30 de la tarde, justo casi después de víspera, ¿verdad? Un poquito más, a las 6:30, las charlas cuaresmales. Viernes a las 7 tendremos el Via Crucis, y el sábado, Dios mediante, tendremos a las 7 también el rezo del Santo Rosario. ¿No me has dicho que este fin de semana no debería? Sí, este sábado, por problemas que tuvimos de comunicaciones y de técnicos, no pudimos transmitir el rosario. Sí, pero sí, o sea, también, o sea, recuerden que estas transmisiones, ¿verdad? Nosotros intentamos ser lo más fieles posible, pero siempre la vida de la comunidad va a ir por encima de las transmisiones, y siempre intentaremos notificar siempre que no se pueda por alguna razón, pero normalmente nuestra vida es bastante estable y de momento pues no hay planes de hacer ningún cambio, pero cualquier cambio que haya lo notificaremos por Facebook. Así que, repito, vuelvan, los que no han dado like, denle like, compartan esta plática, compartan también la página de Facebook a todas las personas que conocen, y aquellos que nos siguen por YouTube, acuérdense de suscribirse. Compartan también la página de YouTube para aquellos que no tengan Facebook, puedan también vernos por YouTube. Acuérdense de suscribirse. Al ladito del botón de suscribirse hay una campanita, usted lo hunde, que eso es para recibir las notificaciones. Así cada vez que nosotros pongamos un video en YouTube, les llega directamente la notificación a ustedes. Y ahora pues les dejo al Padre Luis para despedirnos. Pues vamos a terminar así, pidiendo la bendición por las manos de la Virgen. Bendita sea la pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.